Muy bien, che, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque lo habíamos prometido ayer, y es que ayer, no sé cómo salió el tema sectas, ¿se acuerdan? ¿Por qué salió el tema sectas? Qué hermoso. Porque estábamos hablando de antivacunas. Ah, claro, y hay algún punto. Y van como de la mano. Van bastante de la mano. Hay alguna cosa ahí, y bueno, y además cuando empezamos a hablar de sectas empezaron a escribir un montón de oyentes diciendo, che, yo estuve, Digo, bueno, manden sus teléfonos que hoy nos encargamos de tratar de hablar un poquito más en profundidad de este asunto, que no es poca cosa. Acá Pregunta antes, sí. ¿quién era más cerca de una secta que estuvo cada uno de los integrantes del programa? Ay, yo estuve re cerca. Bueno, contá. Iglesia Católica. Upa, la peor de todas. Es que ahí me parece que de verdad hay algo que es interesante, que es cuando uno lee la definición de secta, no es muy fácil poner los límites y ver cuándo es secta o cuándo es, no sé, una religión. Porque hay un montón de puntos Claro, en pues común. secta parece como que es más reducido, ¿no? Un poquito más secreto también. Bueno, y después tenés otras particularidades que cuando te pones a leer historias de sectas espeluznantes, siempre hay algunos factores dando vueltas, como el fin del mundo, el Armagedón, ¿viste? Que siempre hay un fin del mundo por ahí. Hay Una secta de Armagedón me cabe, si suena Aerosmith, voy. Pero hay mucha secta con la idea de que se viene el fin del mundo, y con esta idea también se terminan dando suicidios masivos. Quiero decir, obviamente, si hablamos de sectas, de las sectas más renombradas o más peligrosas, o las que fueron como más tremendas en la historia de las sectas, encontramos estas cosas. Encontramos fin del mundo, encontramos siempre un gurú que tiene sexo con las adeptas. ¿Vieron que siempre hay el gurú termina siendo medio un abusador? Hay mucho de eso también. Claro, Male siempre lo dice, Bueno. pija en la boca. Pija la boca. ¿Qué otros elementos? No, vos sos muy, ¿cómo decirlo? Aficionada al tema. Sí, yo la refe más que tengo de sectas, porque yo soy una niña criada de intrusos, mirá. Sí. Entonces, Jorge Real todo el tiempo entrevistaba a un pibe que se llama Pablo Salum, Sí. que es un pibe que mueve la ley antisectas. Vamos a hablar con Argentina, Pablo dentro de un porque ratito. Sí, no adelanto nada. Pero sí, es medio como que tengo una referencia directa a él, Sí. porque es como también la cara de una víctima y de Claro. una persona que también pide que ayuda, desesperada. Y además es la cara de las sectas de Argentina, porque por ejemplo, yo estaba buscando historias Sí. de sectas, y di con una nota de, la dio en realidad Adrián Viña, con una nota de The Clinic, que cuenta, bueno, 10 historias de 10 sectas, tal vez las 10 sectas más peligrosas del mundo, ¿no? Dice acá la nota. Sí. Y son todas sectas, muchos yanquis. Como que las sectas en Argentina también existen, y ahí donde es interesante la voz de Pablo para contarnos, bueno, ¿y acá qué está pasando? No es solamente Charles Manson, ¿viste la secta? No, está acá, están cerca, tal vez no son tan, no sé, famosas, porque todavía no estuvieron haciendo suicidios en masa, pero tienen características Claro, bastante que en común con estas sectas como más uno los famosas. ve como los ve lejano, ¿entendés? Como una secta, Total. que lejano, y capaz tenés A una mí amiga me en una convocaron para una en un momento, y me avisó otra gente que era una secta. Igual no tenía ninguna intención. Lo más cercano que estuve real a una secta fue el indie porteño. Digo, Eso es una secta. Bueno, Es sí, una a full. secta, eso. que como que entré hipnotizada, ingresé. Pero esta otra secta que digo que es absolutamente real tenía que ver con la astrología, Ajá. y relacionada con el fin del mundo también, y te buscaban en Facebook si tenías intereses por la astrología, y te empezaban a escribir nada bueno del nuevo orden mundial, si estabas enterada. Ahora, te escribimos del nuevo etcétera. orden mundial. Sí, hay mucho antisistema también. Discurso Claro. antisistema, por supuesto, obvio, porque las sectas aparte muchas veces arman comunidades, colonias que terminan como viviendo por fuera viviendo en grupos, en Te hace mal comunidades. tener cosas, dame tu casa. Bueno, y hay mucho también de lo que de estos como factores que estuve leyendo, mucho de darle guita a la secta. Hay mucha gente con mucha plata que le da mucha plata a su secta. Sí. Bueno, la cienciología está también caracterizada, por lo menos en esta nota que leí yo, como una de las sectas más importantes del mundo. Más que como una religión. Yo tuve dos acercamientos.
A ver. Uno, la Asociación Tolkien Argentina, pero es más nerdismos que secta, aunque hay tiene una pata medio religiosa. Y después me acuerdo de unos conocidos que iban a un lugar que se llama algo así como Encuentro de Jóvenes en el Espíritu, creo que le decían Eje, por ahí ni a palos es una secta, pero me acuerdo que al preguntarles yo de qué se trataban los encuentros, me dijeron, no, deberías venir para ver cómo es. Secta. Y no, y eso fue tipo, pero la frase de que cómo, no me puedes explicar acá, tengo que ir para ver cómo es, olvídate. Ojo, por ahí hay docentes que van y que les encanta, no tengo ni idea, por ahí es algo muy del bien, pero cuando me dijeron eso, tenés que ir para vivirlo, o tenés que ir para saber lo que es. Viste, cuando decís, no me puedes pasar una data por acá, ¿en serio? No, aparte tenía una cosa medio religiosa metida atrás, cristiana, que no me cabía. Bueno, tengo algunas historias. Tenemos la de la familia Manson, pero todo el mundo la conoce ya. Después, por ejemplo, tengo el Templo del Pueblo. Es de 1978 esta historia, ¿la conoces? No. Bueno, el autoproclamado reverendo James Warren Jones logró convencer a más de 900 seguidores para que cometieran suicidio en masa. Boluda. Fue en el medio de una selva en América del Sur. ¿El del juguito con arsénico es? Sí. Total. ¡Ay, boluda! Formados como una reacción contra el capitalismo desenfrenado, el Templo del Pueblo buscó crear un paraíso socialista. Jones se trasladó junto con sus seguidores a una especie de campo de concentración en las áreas aisladas de Guyana. Cuando los familiares de los miembros de la secta pidieron al gobierno de Estados Unidos que interviniera, el congresista de California, Leo Ryan, fue enviado a Guyana con un equipo de televisión para investigar. Profundamente alarmados por lo que vieron, Ryan trató de regresar a los Estados Unidos con algunos de los residentes de Jonestown, que era la secta, que querían irse. Sí. Pero a medida que abordaban el avión, los guardias de Jones abrieron fuego contra ellos, matando a Ryan, al congresista, y a otros 4. Más tarde Jones dijo a sus seguidores que debido al asesinato de Ryan, su comunidad no podía seguir funcionando, así que todos en el Templo del Pueblo se quitaron la vida. A los seguidores de Jones se les dio una bebida de color morado mezclado con cianuro, sedante y tranquilizantes. Los niños fueron obligados a beberlo también. Jones los nenes, de hecho, los nenes tomaban antes. Tipo, los papás le daban a los nenes y después tomaban todos. Claro, como Eva Braun. Jones no bebió la mezcla, pero recibió un disparo en la cabeza. 33 miembros sobrevivieron huyendo y escondiéndose en la selva. ¿Sabes que no sé si es el mismo del juguito con arsénico? Porque el del juguito con arsénico también lo tomó. Bueno, pero este es un juguito con cianuro, sedante y tranquilizantes. Por ahí es el mismo. Rojo con clonazepam. Sí. Me encanta. Bueno, además cuenta que existe un audio de este evento espeluznante. Uy, sí, es ese, boluda. Se escucha el discurso del chabón, que dura como 1 hora, de este Jones. Las protestas de algunos como diciendo, no, la agonía de los nenes se escucha y de los adultos envenenados. Se escucha una mina, de hecho, lo reescuché, se escucha una mina como una mina especial cuestionándole, pero sí. No, pero escúchame cómo. Y se escucha tipo ese feedback, esa ida y vuelta que decís, la concha de la lora, boludo. Qué paja. Horrible. Bueno, después tenés otro que se llama Las Puertas del Cielo, también un culto suicida, responsable de la muerte de 39 miembros en San Diego en 1997. Este fue re famoso también. ¿Pusiste el audio, boludo? No, boludo, no sacá, me quiero morir. No, que se toró, sacá. Gracias, Diego. Gracias, Diego, por ponerme todos los pelitos de punta. Las Puertas del Cielo estuvo dirigida por Marshall Applewhite, quien fue castrado voluntariamente junto con otros 7 miembros masculinos de la Puerta del Cielo. Ellos creían que la tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y sus espíritus para que fuesen recogidos por los extraterrestres. También hay mucho extraterrestre en todo lo que es secta y culta. Clarísimo, sí. Ellos estaban convencidos de que una nave espacial estaba detrás del cometa Hale-Bopp. Los seguidores de Puertas del Cielo cayeron al ingerir cianuro y arsénico mezclado con vodka. Acá tenés juguito. Algunos colocaron bolsas de plástico en sus cabezas. La policía encontró a los muertos extendidos de forma ordenada en sus literas, con los rostros y torsos cubiertos por un paño púrpura. Cada miembro llevaba un billete de $5 y 75 centavos en sus bolsillos, cada vez de lo que salía el ticket para irse al espacio. Todos estaban vestidos de forma idéntica, bueno, bla, bla. Adri, te lo digo por acá. ¿Lo querés ir tratando de conectar a Pablo? Gracias. Mientras tanto les cuento. Okay. Dale, genial, Fantasmín. Tenemos otro que se llama Aum Shinrikyo, o por ahí lo dije para el culo, pero es una secta japonesa que significa verdad suprema, fundada en 1984. Comenzó como una inofensiva clase de yoga y meditación.
Mirá, igual que la historia de Pablo, que ahora seguramente nos la va a contar. Que atrajo el patrocinio de estudiantes de diversas universidades de élite que pagaron los altos precios de los seminarios. Su mezcla de budismo, cristianismo, teoría de la conspiración y asimilación de la cultura pop logró calar en los desilusionados intelectuales de Japón. Mirá esta mezcla, ¿no? Tenés un poco de indie porteño, teoría de la conspiración que siempre gusta, budismo y cristianismo. Los rituales de iniciación fueron llevados en secreto, pero parecía implicar control mental y pruebas físicas extremas. En octubre de 1989, los miembros de la secta asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto. Bueno, acá ya entran asesinatos para afuera. Así como su esposa y su hijo pequeño. El 27 de junio, bueno, igual que el de Charles Manson, ¿no? Que fueron también a asesinar a Sharon Tate y amigues. El 27 de junio de 1994, el culto liberó gas nervioso sarín en la ciudad de Matsumoto, Nagano, en donde 8 personas murieron. Bueno. Pero la policía no pudo seguir el rastro del culto. El 20 de marzo del 95 liberaron nuevamente gas sarín en un ataque coordinado en 5 trenes del metro de Tokio. O sea, ya eran terroristas estos. Matando a 12 pasajeros y afecta a más de 1000 personas. La redada policial en la sede de este culto reveló armas químicas y productos químicos necesarios para producir gas sarín en cantidades suficientes para matar a 4 millones de personas. O sea, era un peligro absoluto, total y absoluto este culto que estaba ahí, bueno, básicamente haciendo casi terrorismo. Ahora sí, estamos... Sí. Perdón, no. Vamos. Que estamos en comunicación con Pablo Salum, que es casi les diría uno de los referentes más importantes que tiene nuestro país, si no el único, en una cruzada antisectas, primero por su historia personal, que ahora nos va a contar, pero además a mí me intriga mucho saber por qué no hablamos más de este tema. Pablo Salum, ¿estás ahí? Pablo. Fuck. Maldita sea. ¿Quién que hable por Pablo? Pablo, ¿me estás escuchando? Estás muteado. Tenés que sacarte el mute del micrófono. Ahí va. Y ahí vamos a poder hablar. Fíjate sobre la pantalla, sobre el círculo del Hangout. Ahí donde estás hay un microfonito y te desmuteas. Bueno, les voy contando yo la historia de Pablo Salum. Él cuenta que perdió a toda su familia por una secta, fue víctima de una escuela de yoga cuando era niño y desde hace muchísimo tiempo que no ve ni a su mamá ni a sus hermanos. Y ahora es el principal promotor de una ley antisectas. Yo quisiera saber además qué es de la vida de esta ley antisectas. Yo esto lo vi hace como 10 yo también años, me acuerdo de verlo a Pablo hace mucho tiempo, así que... Y me acuerdo que Real era creo que el único que le daba un lugar. Era como... Pablo no fue a otros programas. Y eso es también... Porque él hablaba directamente de la secta del Doctor Amor y me parece que había mucho... Yo me acuerdo de haberlo visto en Duro de Domar, creo. ¿Duro de Domar también? Sí, puede ser. Tampoco me acuerdo muy bien, pero... Sí, yo me acuerdo de verlo en Duro de Domar porque ahí lo Pablo, ¿te desmuteaste? Dice que está volviendo a entrar. Ay. Bueno, él tenía apenas 8 años, su familia ingresó a un grupo llamado Escuela Yoga de Buenos Aires y cuenta que desde entonces su vida cambió para siempre. Había intentado ser un remedio para un mal que aquejaba a su madre que le costaba respirar. Entró a este grupo de yoga y bueno, y además entró con sus niños. Cuenta que además era la escuela de yoga de Juan Perkowitz. Supuestamente me imagino que sigue operando. Juan supuestamente era un ángel enviado a la tierra con la misión de crear 1000 ángeles. Ay. Dios mío. Bueno, Sale mal. Cuenta que entonces se dictaban tareas para evolucionar a los participantes de las charlas, que el grupo fue creciendo. Las tareas implicaban desde leer libros hasta llegar a acostarse con las personas que él quería y se hacían investigaciones supuestamente del lado erótico de cada persona. Hay mucho de abuso acá también, es tremendo. Sí. Había incluso tareas de incesto, madres que se acostaban con sus hijos, cuenta Pablo. El tema es que eso fue creciendo muy rápidamente, llegaron a tener muchas filiales en varias partes del país y afuera. Bueno, está arreglando alguna configuración del mic y ya está. A veces repasa. Sí, yo les voy contando cómo viene toda la relación con Pablo mientras les voy contando también esta historia. El caso, luego de una denuncia de parte de la familia de una alumna, fue creciendo hasta que alcanzó repercusión nacional. Incluso el propio Pablo llegó a dar su testimonio en sede judicial.
Cuenta que lo tenían secuestrado en el edificio de la secta hasta que se logró escapar, se fue con su papá, hizo la denuncia y todo esto quedó registrado. Esto entiendo que fue en 1993. Y en este momento se hizo cargo de la causa el juez Mariano Vergés. Entre otros delitos se investigaba el lugar por supuesta reducción a la servidumbre, explotación de menores y mayores y estafas. Pero luego allanamientos e investigaciones fue pasando de manos y quedó cerrada por falta de mérito. Acá uno se pregunta cuáles son los poderes que están teniendo estas sectas como para seguir saliéndose con la suya, ¿no? Atractividades. ¿Y por qué? Siempre ahí tenés que es como importante saber quién es parte, ¿viste? Sí. Sí, imagino también hay una cosa ahí con respecto a la libertad de culto y como las prácticas espirituales, ahí se deben amparar en ese sentido, ¿no? Que hay una cosa también de supuesta elección de las personas que participan. Debe ser difícil legalmente, ¿no? Ponerles un límite. Sí, pero es que seguro que deben tener muy bien... Tienen gente adentro, tipo, yo creo que tienen gente adentro también, ¿no? Como nunca sabes quién está en una secta, quién es, y aparte quién es influyente, porque una cosa es entrar y ser uno de como el rebaño, y otra cosa es ser influyente, tener plata, poner plata. No sé. Sí, no, seguro son diferentes los niveles. Que concentran un poder que desconocemos, porque es increíble cómo se salen con la suya desde hace tanto tiempo y en todos lados, y también deben tener sus, mecanismos que evitan que puedan ser investigados. Qué sé yo, porque testigos hay, o sea, hay mucha gente que dejó de estar en una secta, que tiene cosas para contar, y sin embargo se siguen saliendo con la suya. Bueno, a mediados de 1998, y pese a que Pablo intentó ir a visitarlos, no supo más de su madre ni de sus hermanos. Ellos le decían que no querían verlo. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con Pablo, que tuvo que ser por teléfono. Pablo, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué tal? perdón, no podía activar el micrófono desde el Google Chrome, me volví loco, no lo encontré por ningún lado. Bueno, mejor así entonces, Pablo. Recién estuve sintetizando un poco tu historia para no repetirnos. Vos entraste en la secta junto con tu mamá cuando tenías 8 años. ¿A qué edad te escapaste? A los 12. ¿Y cómo hiciste, te parece a vos, que habiendo sido cooptado tan desde chiquito, cómo te diste cuenta que eso no iba? ¿Qué era lo que no te gustaba? Y mira, primero que fui uno de los primeros chicos en ser captados, sí. No uno de los primeros, el primer chico, sí. Y eso lo que me permitió es que fui escalando a nivel jerárquico. Mi mamá era una de las manos derechas del líder, se convirtió en una de las manos derechas. Ajá. Y por mi casa pasaban todo lo que por ahí otras víctimas no podían ver. Entonces, teniendo tan corta edad y ver material tan horrible para mí, me significó un quiebre que realmente lo que era normal dentro de esa organización, de a poco me fue haciendo ruido. Pues imagínate que ahí adentro se abusaba de los niños, a los padres, a muchos padres y niños que eran alumnos, se le dio la tarea de tener relaciones sexuales con sus propios padres por primera vez. A los chicos se los utilizaba para captar a gente de poder a través del sexo. Claro. Por ejemplo, cuando vos tenías 12 o 13 años, que decía cuándo debías tener tu primera experiencia sexual era el líder. Y para mí todo fue siendo un quiebre, que realmente lo que era normal, lo anormal se convertía en normal, como en toda organización coercitiva. Sí, claro. Por eso te digo, me imagino ahí, bueno, yo entré a tu página, que es, ¿cómo es la página? Perdóname. Leyantisectas.com. Leyantisectas.com, que apenas entras, hay un largo texto con muchos puntos, dirigido directamente a familiares de víctimas, ¿no? Como dirigido a qué es lo que hay que hacer en el caso que conozcas a alguien que esté cooptado por una secta. Y por todo lo que yo estuve leyendo, de todos esos puntos que ahora podemos repasar los principales, hay alguien haciendo mucho ruido, perdóname, Pablo, que interrumpa la conversación. No, hay alguien que está, porque como estamos todos en remoto en esta situación, hay que decir, sale bastante artesanal. Hay alguien comiendo papitas, destapando birra directamente. Yo en un momento de estar relajó. No, por favor. Está como viendo una película. Sí, totalmente, pochoclos. Pablo, bueno, vos te decía, ¿no? En este texto que me impresionó mucho, con todos estos puntos, lo que yo pude concluir es que
la secta se mete directamente en la subjetividad de las personas, anula la personalidad, anula la individualidad, anula casi la voluntad, ¿no? Hay algo de eso. Exactamente, la elimina por completo, reemplaza al sujeto individual por la personalidad del líder, que implanta el líder, y las metas grupales. Todo lo que para vos existía antes de la organización es malo, lo positivo es lo nuevo, tu familia no te quiere ver crecer, no quiere que evoluciones. Y esto yo los estaba escuchando hace un ratito, Sí. en la introducción que hicieron, que estuvo muy buena, y me gustaría, si ustedes me dan 2 minutos para aclarar ciertas cosas Por que son supuesto. importantes. Por supuesto. Por eso te llamábamos, porque sabíamos que hablábamos obviamente desde un desconocimiento y una distancia con un tema que en realidad está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, nosotros no hablamos de sectas. El término lo utilizamos solamente para que la gente relacione la problemática, pero el Claro. término adecuado es grupos o organizaciones coercitivas. Sí. ¿Y por qué decimos no hablamos de sectas? Porque el término sectas es un término peyorativo que se utilizó en toda la historia para menospreciar a un grupo, a una minoría o a alguien que piensa distinto. Ujú. Por ejemplo, cuando yo hablo de la problemática, muchas veces me dicen, el kirchnerismo es una secta, la Cámpora es una secta, y Claro, lo escucho a la no. Nata diciendo, sí, Cristina es la líder de una secta, y no, Sí. no es así. No tenés idea, Una- claro, no. Una organización coercitiva se determina por sus técnicas de persuasión coercitiva que se aplican para someter a sus víctimas. Esas técnicas de persuasión coercitiva son las mal llamadas técnicas de control psicológico, lavado de cerebro, lavado de mente. Y bueno, para vos determinar qué es una organización coercitiva y qué no, tenés Sí. que evaluar qué técnicas de persuasión coercitiva utilizan, qué daño le generan a la persona, cuáles son las metas, cuáles son los camuflajes, cuál es la operatoria del grupo. Es como cuando vos decís, ¿quién es un pirata del asfalto? Bueno, la ley te dice, un pirata del asfalto es una banda organizada que se confluyen en asaltar un blindado, un camión en la ruta, o sea, tiene un delito tipificado por la operatoria en general. Entonces, esas técnicas están escritas, vos viste en la página, las podés leer, técnica de persuasión coercitiva, que científicamente están comprobadas que son, ¿y para qué sirven? ¿Y para qué sirven? Es para dominar a una persona y lograr manejarla como si fuera un robot, anulando su propia voluntad. Ujú. Sí. Esto queda claro porque vos habrás escuchado al principio que yo tenía mis dudas respecto de la definición Exacto. y recién cuando jodíamos un poco que fue lo más cercano a que estuvimos en una Bueno. secta, yo dije Iglesia Católica. Ahí vamos. Esa segunda Claro. parte quiero aclarar. Sí. Bueno, la gran diferencia, ¿qué define una religión y cuál es la gran diferencia con una organización coercitiva? La gran diferencia justamente es la aplicación de técnicas de persuasión coercitiva, anular la voluntad, implantar las metas grupales por las individuales, Ujú. todo el daño que conllevan esas técnicas, que es la destrucción familiar, el abandono de carreras universitarias, del estudio, abandono de tratamientos médicos por doctrinas irracionales, Claro. cambios en la dieta, y todo esto para someter a la víctima a prácticas horribles para lograr que el gurú tenga más poder, que le saquen el dinero, que te exploten laboralmente, sexualmente. Entonces, claramente, las religiones tradicionales no son una organización coercitiva. Bien. Sí hay, Aldo, una pregunta. sí hay organizaciones coercitivas que se han desprendido ramificaciones de la Iglesia Católica, del judaísmo. Por Claro. eso a veces hablamos, por ejemplo, de los judíos ortodoxos, Sí. que la gente mezcla los que son los judíos con los judíos ortodoxos, y nada que ver. Claro. ¿Vos decís que los ortodoxos tienen alguna cosa de secta o de, llamémosle, organización por supuesto, en coercitiva? muchos países están prohibidos. Ajá. Las prácticas con los niños son terribles, a las chicas las someten de maneras terribles, las obligan a casarse. No sé si ustedes han podido ver Poco Ortodoxa, pero Sí, ahí se sí, puede ver sí, un de montón hecho. de estas prácticas que son terribles y donde se vulneran los derechos humanos, los derechos del niño, la sanidad. Entonces, nosotros hablamos de una organización coercitiva cuando se delinque, cuando se vulneran los derechos humanos, los derechos del niño, incluso los derechos del animal, porque hay organizaciones coercitivas donde se tortura y se sacrifica animales con rituales mágicos donde te dicen que va a volver el amor de tu vida, donde vas a conseguir dinero y te vas a curar de enfermedades, cuestiones que nunca suceden. Fito, vos querías hacer una pregunta. No, justamente tenía que ver con lo que después Ah. Pablo aclaró, que sí hay organizaciones coercitivas que
se han desprendido, que se Claro. apoyan en determinadas pilares de alguna religión, ¿no? Pablo, tengo tantas preguntas. ¿Quiénes son las víctimas? Porque hablábamos de esto, de la anulación absoluta de la voluntad, de la individualidad, Qué etcétera. buena pregunta. ¿Cómo se qué buena capta? pregunta. Porque si vos me preguntás a mí, yo no me imagino nunca pudiendo, no sé, sucumbir a una de esas invitaciones. Es que vos no vas a ir. Ese No. es el error que tiene la gente en general, la sociedad. Piensan que la gente va, que la gente se mete. Claro. No, las personas, las víctimas son captadas. Nadie en su sano juicio va a querer que lo dañen, que vulneren sus derechos, someter a sus propios hijos a prácticas terribles. Nadie, si uno supiera lo que es una organización coercitiva antes de ser captado, no entraría. Si yo te digo, te van a sacar el dinero, te van a usar sexualmente, te van a apartar de tu familia, te van a llevar a inducirte a un pozo depresivo donde Sí. te vas a suicidar. Pero te hago una pregunta, ¿quiénes son los que son susceptibles de ser captados? Todos, ¿A todos, mí me claro. podrían captar? todos, Yo no exactamente. es que porque tengo que tener alguna principalmente, debilidad estructural, algo que- una situación de un estado de vulnerabilidad o bajo estado de ignorancia. Y principalmente lo que nos juega en contra es la ignorancia. Porque fíjate todo lo que estamos aclarando en 5 minutos, que son bases fundamentales como para que una persona pueda determinar y pueda evitar ser captada. Entonces sí, en cualquier momento de situación de vulnerabilidad van a estar. Y el que te va a captar, ¿sabes quién va a ser? Un amigo, un compañero de trabajo, un ser querido, un familiar. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas, fueron víctimas, y son transformados en victimarios. Sí. Porque Claro. son utilizados por la organización para captar y reclutar a sus seres queridos, y ellos lo hacen inconscientemente. O sea, ellos piensan Ahora, que realmente pero si la están secta, ayudando a esta persona. Sí, entiendo. Si la secta hace tanto daño, ¿por qué son tan encantadoras? Y porque Y bueno, el claro. bombardeo de amor y el nuclearte en una nueva familia que te va a dar todo lo que siempre quisiste y nunca tuviste, porque vamos a ser sinceros, dentro de una familia hay discordancias, Sí. tu papá puede no ser muy cariñoso, tu mamá lo mismo, hay muchos chicos que son abandonados, que no son cuidados, mismo el Estado es un segundo papá, y a veces el Estado está ausente. Entonces, cuando el Estado está ausente o no llega a los sectores más vulnerables, el que llega, ¿quién es? La organización coercitiva, que te da de comer, que te dice que te va a curar un cáncer rezando, meditando, respirando. Entonces, ellos están siempre al pie del cañón captando a esas personas que realmente están abandonadas por el Estado. Entonces, Pablo. es ahí donde el Estado tiene el rol principal, y es donde nosotros decimos que a veces hay ideologías políticas que están asociadas con estas organizaciones, y esas ideologías suelen ser las neoliberales, que están en contra de la educación pública, en contra de la sanidad pública, y siempre han vivido de el sometimiento humano. Entonces, es como que hacen una sociedad con estas organizaciones donde se favorecen entre sí, generando que si vos no tenés sanidad pública de calidad, la persona que está enferma, ¿sabes dónde va? Al curandero. ¿Sabes dónde va? A la secta, a la organización coercitiva, donde dice que rezando con agua bendita le van a curar todos los males. Entonces, cuando vos no tenés acceso a la sanidad de calidad, donde vos podés ir a hacerte una radiografía, una tomografía, el que te cura y el que te da soluciones mágicas es la organización coercitiva. Y a cambio te saca todo lo que amás, el poco dinero que tenés, y si no tenés dinero te explota laboralmente, porque hay muchos que dicen, pero a mí ¿qué me van a sacar si yo no tengo un mango? No, negro, te capta, te explota laboralmente, somete a tus hijos, y ahí generan sus bases de poder. Eso te iba a preguntar, ¿por qué existen? ¿Para qué existen? Y otra pregunta dentro de esta es, ¿el gurú cree en su culto o en realidad es solamente un estafador? Esa está buena también. Estás iluminada. Bueno, Soy una persona primero, inteligente. ¿para qué? Y bueno, el humano siempre se movió por poder, por someter al prójimo. ¿Para qué existen las guerras? Para someter al más débil y para hacerse fuerte uno mismo utilizando al más débil. Hacete cuenta que estas organizaciones son fábricas de sometimiento, fábricas donde someten y generan victimarios, porque captan a 1000 personas y esas 1000 personas captan a 100.000 más. Entonces proliferan de una manera terrible, en la cual el propio Estado se genera un Estado paralelo con sus propias reglas que se anteponen ante las leyes democráticas, porque vos vas a ver que
hay leyes que a ellos no les gustan por sus doctrinas y te van a hacer un boicot total al Estado para que no se sancione, e inclusive van a financiar a políticos propios para tener bancadas propias, como sucede en Brasil, donde dicen que los homosexuales son enfermos que hay que curarlos. ¿Por qué? Porque está lleno de bancadas que están compradas por estas organizaciones y llevan a un delirante al poder para bajar sus doctrinas irracionales que realmente dañan a todas las estructuras del Estado y a toda la sociedad. Pablo, tengo una pregunta, Pablo, sí, perdona, te habla Noelia Custodio. Yo, bueno, te conocí ahí en la tele. Sí, te quiero agradecer, te escuché, te lo intruso y gracias por acordarte de mí. No, claro, y aparte era un testimonio muy fuerte, y también me acuerdo, porque bueno, hoy en día Claudio María Domínguez es un chabón que está como tomado medio a chiste, medio como, bueno, es un homofóbico que hizo unas canciones, es un chiste, es como para delirarlo, y me parece que es un personaje mucho más peligroso de lo que pensamos. Como que yo desde que te vi a vos siento que Claudio María Domínguez me da pánico. Podemos hablar un poco de eso porque en la app también están pidiendo mucho que hablemos de ese tema. Porque además, perdón, te agrego, Pablo, para bancarte. Claudio María Domínguez, está en C5N, o estaba hasta hace poco, en Infobae. No, quiero decir, hay una relación también y una sociedad con Daniel Haddad, me parece, ¿no? Con el poder. Bueno, contanos vos qué es lo que sabés. Miren, cada vez que yo me meto al frente de una batalla, son amenazas, son temas terribles que uno realmente te quita el sueño, te produce un daño. Encarar cada batalla que encaro es un daño. Contra Ravi Shankar, contra Domínguez, contra todos los que fuimos volteando, a Maestro Amor, que terminó en cana, y así un montón que siempre es Pablo Salum versus tal. Y desgraciadamente es un daño y es difícil cada lucha. ¿Por qué? Porque está el poder detrás. Detrás de un curandero del barrio, de un líder de una secta, está el poder detrás. Acá tenemos en la provincia de Buenos Aires, tenemos intendentes que han perdido las elecciones primarias y automáticamente apenas perdieron empezaron a hacer un recorrido por todas las organizaciones coercitivas del municipio y misteriosamente dieron vuelta a las elecciones. Entonces, tenemos diputadas que han sido electas asociándose a organizaciones coercitivas grandes de Santa Fe, donde han financiado sus campañas políticas. Entonces, cuando uno toca he tocado a una numeróloga, por ejemplo, con el gobierno anterior, y me han llamado el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para amenazarme diciendo que tenían inteligencia, que sabían dónde vivía, que le dieran los datos de cualquier persona. ¿A vos te parece que yo como víctima tengo que estar yendo a la justicia federal a hacer una denuncia para custodiar, para que cuiden a mi familia? O sea, Pablo, es un delirio. Y esto ocurre porque están asociados al poder, siempre. Vos estás dando esta lucha, como bien lo venís relatando, desde que saliste de ahí, en los 90, y incluso, bueno, entiendo que tenés proyectos de ley. ¿Cuál es el recorrido de esos proyectos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en la provincia de Córdoba en el año 2011 logramos una ley que es la única, es una de las únicas a nivel mundial, inclusive te podría decir, que lo que hace que el gobierno reconozca la problemática. ¿A ustedes no le parece raro que el gobierno no reconozca la problemática? No este gobierno, en general. ¿Por qué nadie quiere reconocer la problemática? ¿Por qué? Si saben que hay miles de víctimas. Tenemos un montón de sentencias judiciales firmes. La justicia conoce la problemática. Lo ven a diario en los canales, en el diario. Las víctimas, muchas se están atreviendo a salir a hablar en la TV. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando hay mucho poder, es como lo que hizo Pablo Escobar con el narcotráfico, que se metió en el Congreso, ¿para qué? Para legalizar el narcotráfico. Claro. Y no le salió bien. Pero estas organizaciones sí están blanqueadas. El Ministerio de Culto de la Nación, el registro de culto, las reconoce y las blanquea legalmente para funcionar. Para otorgarles una legitimidad y una legalidad. Exactamente, están metidas dentro de las instituciones del Estado. Y dentro del paraguas de la libertad de culto. No, porque la libertad de culto está perfecta. Nosotros estamos a favor de la libertad de culto y mi ley, los proyectos de ley y todo lo que encaro es a favor de las creencias, porque yo lo que creo es que cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera. Acá lo que tiene que hacer el Estado
es legislar, controlar y resguardar a la ciudadanía pública, a la ciudadanía en general, de organizaciones criminales que se amparan detrás de ciertas figuras para aprovecharse de sus beneficios fiscales, sus beneficios impositivos y el blanqueamiento que le da el Estado, porque ahora cualquier organización que funciona como culto puede tener colegios, universidades, cementerios, claro, radios, canales de TV. Entonces, eso es terrible. Bueno, con respecto a la ley, en el año 2011 logramos la ley de asistencia a víctimas en la provincia de Córdoba. A todo esto, por supuesto, hay grandes organizaciones como ACIERA, que son la asociación que reúne a las más grandes organizaciones coercitivas, que están muy ligadas al poder en general. Quisieron que se vete la ley porque decían que se atentaba contra, que iba a ser una casa de brujas. Bueno, esto se comprobó que no era así. Lo que se logró en Córdoba fue único y fue muy positivo, porque las víctimas tienen una secretaría donde pueden ir, decirle, mirá, tengo a mi hijo que está captado, no lo veo, le están haciendo este daño, la pueden ayudar psicológicamente, con el tema legal también. Entonces nosotros, esa ley, ese proyecto, que no es una tipificación penal, es solamente, se le está pidiendo al Estado que reconozca la problemática, claro, y que cree herramientas para asistir a las víctimas y a la justicia, porque la justicia tampoco está capacitada para enfrentar a esta problemática. Porque además, Pablo, no hace falta una nueva delito penal. Sí, ¿sabés que sí? ¿Sí? Porque, sí, lo que hace falta, por ejemplo, la coerción psicológica, cuando fue la causa de mi familia, no existía. La ley de trata de personas no existía, y nosotros ya desde esa época, antes que Susana Trimarco y todo lo que sucedió después, año 92, nosotros ya hablábamos de esto, que necesitábamos una ley que contemple la coerción psicológica. Bueno, la ley de trata de personas, la raíz de la ley es que tipifica la coerción psicológica. ¿Por qué? Porque a las víctimas, a las chicas que eran violadas en la Escuela de Yoga de Buenos Aires, donde yo estaba, que mi hermana también pasó eso y mi mamá también, y están ahí, eran explotadas sexualmente para atraer políticos y demás. Y el juez le decía, ¿pero a vos te tenían atada con una cadena o te tenían con un arma en la cabeza? Y no, porque hay coerción psicológica. Sí. Entonces no era delito, porque te decían... Claro, pero estamos hablando de clientes como de mucho poder, ¿no? Exactamente, vos lo hiciste porque vos querías. No es que accede cualquiera. Es más, hoy en día, la Corte Suprema de Justicia de Argentina no contempla ni siquiera el quiebre de voluntad. Porque, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, que son obligados a dejarse morir, son inducidos a la muerte por no aceptar 100 centímetros cúbicos de sangre, la Corte Suprema no contempla el quiebre de voluntad, porque a ellos le dicen, si vos no aceptás, si vos aceptás transfusión de sangre, no podés pertenecer a nuestra organización. Entonces, sí o sí te están obligando para pertenecer al grupo, a la religión, que vos no aceptes y te dejes morir. Entonces, claramente están atentando contra el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, Pablo, si esto la Corte Suprema no lo reconoce, estamos en el horno. Por eso te decía, creo que hay herramientas legales también como para empezar a combatir lo que ya existen, ¿no? Como distintas... Mira, la trata es una herramienta importante que nosotros la estamos usando en denuncias y nos ha dado buenos resultados, pero tenemos el problema que muchos jueces de la justicia federal y fiscales no están capacitados en la problemática, aunque vos no lo quieras creer. No, sí, lo entiendo perfectamente. Yo tuve que estar 2 horas explicándole a una fiscal federal de las más importantes de Córdoba cómo era la problemática para que me tome una denuncia con las chicas que habían sido violadas al lado mío llorando. 2 horas, 3 horas, 4 horas de espera en el estar ahí para que nos atiendan. Entonces, realmente hay una incapacidad total que se debe ir supliendo con capacitaciones y demás. Y esto hablamos de trata. Y así todo, ¿sabes qué? Hay ítems que, por ejemplo, en las organizaciones coercitivas a veces no está, como el traslado de una persona de un lugar geográfico a otro, sí, porque eso depende si la organización coercitiva tiene una filial en otra ciudad. Entonces, el juez que dice, ay, pero acá no está, es como que siempre le están buscando el pelo. Falta un elemento, entonces no se da la situación. No, ¿sabes qué? Esto no está, pero señor juez, las chicas fueron obligadas a casarse con otro adepto, eran drogadas, eran alcoholizadas, eran sometidas sexualmente. Ay, pero ¿sabes qué? Se separaron después, sí, se separaron cuando salieron de la organización. Es como que siempre, entonces nosotros necesitamos reformar la ley de trata de personas para incluir estos ítems y que no quede al azar de ningún juez
que ignore la problemática. Y la formación ¿entendés? también de los jueces en estos temas que son muy específicos. Pablo, podríamos hablar 1000 horas, pero ayer prometimos que le íbamos a dar voz a los oyentes también, porque quédate escuchando, me parece que... O hay cada mensaje. Sí, hay un montón de testimonios. Te mandamos un abrazo y seguramente la sigamos. Muchas Repitan gracias. la La verdad página, que fue muy repitan la linda la página nota y que- espero que les sirva a todos para conocer. Y otra cosa importante. La página tuya, repetí. Estas organizaciones no son secretas. Están a la vuelta de tu casa, están a la esquina, están al lado. Y el que te va a captar es un ser querido, un amigo. Por favor, que estén atentos la gente que cuida a sus seres queridos. Porque una vez que te captan, te arruinan la vida para siempre y no hay vuelta atrás. Los que quieran conocer más la problemática, en el Twitter, @leyAntisecta, Facebook, todo Ley Antisectas lo van a poder encontrar. Les agradezco mucho, muy amable. Un abrazote, leyantisectas.com también, la página que es súper interesante, todos los textos que hay ahí. Bien, tenemos por ejemplo un mensaje que dice Anónimo, cuenta, mi papá es una especie de Claudio María Domínguez más, pero en Salta, y yo me escapé de alguna manera de la familia, tengo 25 años, y hace poco me enteré que mi hermana de 15 es lesbiana, y por esta razón mi papá la obliga a hacer ayuno de varios días para curarla, y así la somete a diferentes cosas. Estamos planeando irnos de Salta con ella, se va a escapar conmigo. Bueno, Qué mucha locura, suerte qué locura. en eso, amiga. Porque aparte, bueno, por lo que dice Pablo, evidentemente para que una persona salga de una organización coercitiva es la propia voluntad o que te saque a alguien, porque la justicia en ese sentido, si, o sea, como que no acciona contra la supuesta voluntad, por más que esté, viciada de una persona. Es una locura, pero la única forma es que la persona, de alguna manera, entre comillas, entre en razón. Uh-huh. Rox Acá dice- hablan muchos también del coaching ontológico. Sí. Justo yo le quería preguntar a Pablo a ver cómo lo consideraba, porque está muy extendido y es como también tiene como una legalidad y está muy presente en muchísimos lugares y no sé hasta qué punto de eso no una organización coercitiva, así como la define Pablo. Bueno, estamos en comunicación con Patricio, que es oyente de Segurola y que entiendo que tiene alguna experiencia personal muy fuerte para contarnos. Patricio, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo estás, Patricio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Un gusto, contanos, che. no sé nada, así que empezá de cero. Sí. Bueno, primero que nada agradecer la intervención de Pablo y la militancia también de él sostenida, ¿no? Porque realmente es algo que está súper invisibilizado, está totalmente naturalizado este tipo de prácticas, como, bueno, todo lo que mencionaba Pablo sobre el tema, sobre todo de empezar a nombrar, a llamar a las cosas por su nombre, y el tema de las organizaciones coercitivas, llamarlas como son. Eso me parece genial y creo que bueno, primero que nada agradecerle a él y a ustedes el espacio para poder hablar de estas cosas. Quizás lo que puedo aportar yo como, no tengo, o sea, mi experiencia es mucho más en ese sentido, lo que puedo aportar es algo más vinculado con cómo yo, me parece que es algo que salió en la conversación de cómo uno entra Sí. y cómo uno sale, ¿no? Y cómo es ese tránsito y esa progresividad, porque a veces uno cuando lee la sucesión de relatos de la particularidad de cada organización coercitiva, como que es totalmente desmesurado, y generalmente lo son, pero esto que decías vos, Julia, ¿cómo a mí no me pueden agarrar? Sí. Pero yo creo que es algo que a veces es mucho más fino, un trabajo muy sutil, es un trabajo muy estudiado y que es progresivo. Entonces, yo lo trato de narrar muy sucintamente mi experiencia. Yo tenía 19 años en ese momento, año 2003 más o menos, estuve 2 años más o menos en una secta, que es la secta de la antropología gnóstica, Perdón. llamada también Asociación. Sí. ¿Dijiste que tuviste 19 años en la secta? No. Ah. Tenía 19 años. Eso es lo que no entré. entendí, perdón. Cuando entraste tenías 19. Perdón. Tenía 19 años. Yo estuve 2 años en la secta Sí, nomás. Pero es un tiempo considerable. Sí. Entré a los 19, yo estaba... ¿Cómo fue el acceso? Fue que básicamente yo estaba estudiando cine en La Plata, y en la facultad misma vi un folleto de un curso de filosofía y autoconocimiento. Y dije, mira qué interesante, filosofía comparada, decía, bueno, no sé. Fui con una amiga, fuimos los dos a este curso, en el cual básicamente hablaban de esto que mencionaban hace un rato, de un sincretismo de distintos tipos de doctrinas
filosóficas, religiosas y de ocultismo también, mucho contenido ocultista, la mezcla del budismo con el cristianismo y con el hinduismo y con distintas corrientes filosóficas, más que corrientes filosóficas, doctrinas esotéricas de distintas épocas, ¿no? Claro, una mezcla bien power. Sí, total. Y con distintos tipos de prácticas y demás. Vos ibas a los cursos, eran básicamente dos personas, eran dos misioneros españoles, una pareja, marido y mujer, que daban los cursos y en los cuales, bueno, te iban bajando información, que primero era como más de estudio de religioso y mitológico sobre todo. Bueno, yo venía, como que para poner un poquito en contexto, yo soy de una familia que fue muy vulnerada por la dictadura, tengo 3 familiares desaparecidos, y también tenía en mi familia un obispo que fue como partícipe directo de la dictadura, que fue arzobispo de la provincia de Buenos Aires, y que nada, era un tipo que iba a los campos de concentración a tomarle declaración a los detenidos. Entonces yo ya venía en ese momento con el tema religioso muy, sobre todo con el catolicismo, muy enemistado, ¿no? Sí. Y de repente me meto acá, y empiezan a hablarme de la espiritualidad desde otro lado, y bueno, de repente en esa seguidilla de encuentros empiezan a hablar del maestro que empieza a aparecer, que es este maestro que se autoproclamaba como Samael, y que era un tipo, un colombiano, que tuvo como su apogeo en los años 60 y 70 en México. Era una secta, es una secta que es latinoamericana, digamos, en ese sentido. Y el tipo básicamente lo que planteaba era que él era el avatar de la era de Acuario, como todos planteaban, todos los gurúes en los años 60 decían que eran el avatar de la era de Acuario. Sí. Y básicamente lo que se hacía ahí eran como distintos tipos de trabajos en los cuales el primero era como el estudio de lo que decía el tipo, como esta cuestión de las religiones comparadas, después laburo como de meditación, como una cosa que parecía bastante tranqui, y que era como sutil, pero que progresivamente te iban bajando data, que era como un poquito más picante, digamos. Como que la secta la organización coercitiva básicamente abrevaba como en distintas líneas, pero estaba muy presente el componente del manejo de la sexualidad, que tiene que ver justamente con los dispositivos coercitivos, porque es el control de los cuerpos también, ¿no? O sea, de las mentes y de los cuerpos. Y sobre todo hacía, voy a decirles algunas cosas que son como muy delirantes, pero que en el contexto en el que te las van tirando progresivamente... No parecen tan raras, ¿no? No parecen tan raras progresivamente, digamos. Básicamente lo que planteaban era como que, bueno, la energía sexual, esto que es totalmente sacado del tantra hinduista, que la energía sexual es un poco como una energía cósmica que rige el universo, de alguna manera, ¿no? Y lo que planteaban era que a través del uso adecuado de la energía sexual uno puede, convertirse, o sea, crear un cuerpo interno, digamos, como evolucionar de alguna manera, ¿no? Este verso también que tiene que, que se saca del hinduismo con el nirvana. Sí, como lograr un estadio superior de alguna cosa. De lo que tiene que ver justamente con la idea esta de que, porque también tomaban elementos del psicoanálisis, que tiene que ver con la idea de que la personalidad es, de alguna manera, un engaño, que la propia personalidad es un engaño. Ellos hablaban como de agregados psicológicos. Claro. Como que todo lo que constituye tu personalidad en realidad es un engaño porque vos sos pura esencia. Y y ahí la primera excusa para suprimirla. Exactamente. Eso es como el decir, bueno, todo lo que vos sos, como llegaste acá, está mal. O es mentira. Está mal. Sí. Todo es mentira, es una ilusión. Tomando cosas del budismo ahí, ¿no? Entonces, bueno, arrancan con eso y lo que te dicen es que a través de distintos tipos de trabajos que tiene que ver con uso de mantras, con trabajos de proyección astral, etcétera, 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 esoterista, y terminan con el tema del gran arcano sexual, que básicamente es una especie de ritual en el cual marido y mujer, porque obviamente es súper patriarcal, heteronormado, tienen que tener un acto sexual espiritual en el cual
el hombre transmuta la energía sexual, el hombre, la mujer es como un receptáculo, el tipo transmuta la energía sexual del semen y la convierte como en una energía cósmica para evolucionar. Bueno. Hasta acá puro discurso, quiero decir, o sea. Hasta acá puro discurso, sí. Hasta acá puro discurso. El tema es que es interesante que a medida que va profundizándose el discurso, digo, hasta acá, bueno, uno puede creer en la Kundalini o no, pero bueno, la cuestión es que cuando empezabas a ahondar en los textos y avanzar dentro de la organización, te empiezan a dar textos más duros, desde lo ideológico sobre todo. El tipo tenía una gran fijación con la sexualidad y contra la homosexualidad, contra todo tipo de prácticas sexuales. Hablaban básicamente de 3 tipos de sexualidad. La sexualidad normal, que era como la sexualidad reproductiva, la sexualidad sagrada, que era de este ritual que les decía, y la infrasexualidad, que era todo lo demás, o sea, donde entraba todo tipo de diversidad sexual, todo tipo de, hasta no sé, sexo oral, y todo eso era luciferino, digamos, todo eso era infernal, sí. Todo eso era de semilla podrida. Bueno, les quiero leer, esto le puede gustar a Noé, un mensaje navideño del año 69, muy brevemente, del año 69 de Samael, que dice: la píldora anticonceptiva origina criaturas enfermas, locos, paralíticos, sordomudos, ciegos, idiotas, homosexuales, mujeres lesbianas, etc. ¿Ese es el mensaje navideño? ¡Qué alegría! En algún momento te dicen Feliz Navidad, por lo menos. Hermoso mensaje navideño. Y después, hablando, por ejemplo, de la infrasexualidad, dice: homosexualismo en los conventos, homosexualismo fuera de toda vida monacal, gentes que aman la masturbación, horribles casos de sangre, crímenes de origen homosexual, homosexualismo en las cárceles, homosexualismo entre mujeres, espantosos crímenes mentales, gentes pseudocultistas que prefieren sufrir poluciones nocturnas antes que casarse, gentes que odian mortalmente el arcano de la magia sexual y el matrimonio perfecto. Ahora, hasta acá, Patricio, bueno, como un discurso horrible, muy horrible. También muy conservador y no muy diferente de cosas que vemos públicamente todo el tiempo. Sí. Quiero saber en qué momento te empezaron a hacer daño a vos. Bueno, ahí pasó eso. Bueno, entre todo esto se empieza a colar también el discurso antivacunas, que está obviamente presente porque tenía todo, y el discurso apocalíptico, del fin del mundo a través de un planeta que iba a llegar en algún momento, que bueno, eso ya era algo más periférico, pero el tema a mí me empieza a hacer daño concretamente con el tema de la sexualidad, porque yo, que soy marica, en ese momento, cuando estaba en conflicto... Pobrecita marica, te fuiste a meter ahí. Te estaban diciendo que eras un diablo, que eras el mismo diablo. La fueron a meter ahí, la fueron, pobre. Pero que fue así progresivo, y claro, yo venía ya vulnerado, obviamente, de un contexto en el cual no tenía amparo en ese sentido, entonces, pensando también en relación a este tema de la programación y demás, digo, yo no era la única marica ahí, me parece. Digo que había mucha gente ahí que estaba justamente porque necesitaba que alguien le reafirmara que era una semilla podrida, claro. Porque es lo que te dice la cultura. O sea, eso es lo que dice Hannah Gatsby muy claramente en Nanette, en el show de stand-up, cuando habla de cómo uno internaliza la homofobia y ese odio que te llega hasta la raíz, y que vos de alguna manera necesitas esa reafirmación de la afuera, bueno, sí, que te confirmen que estás podrido, pero que tenés una forma de salvarte, que era este camino de curación, básicamente. Claro. Y bueno, entonces cuando yo en ese momento todavía estaba lidiando con mi sexualidad, obviamente, y en el momento en el que se hizo muy evidente la tensión, hacíamos retiros espirituales y demás, yo de repente me vi a mí mismo hablando de Cristo después de haber sido ateo, ¿se entiende? Claro, como sí. ese nivel de la progresión que tiene eso, que no te das cuenta que estás ya en una. Y en el momento en el que fue tan evidente el tema de que era, si sigo por este camino, voy directo a la esquizofrenia, porque es a la locura total, porque va en contra de mi propia esencia, ¿no? Y esto que te dicen de que tu esencia es lo que está mal, de que tu esencia es lo que está podrido, entonces vos lo podés tomar y seguir ese viaje, o podés ir por el camino de la liberación. Que fue sentido, ¿no? Evidentemente el tuyo, y te saliste. Vos te saliste por tu propia cuenta, fue fácil. Hay momentos donde te quieren como retener. Sí, yo como te decía, entré con una amiga mía, que era mi mejor amiga,
que sigue siendo, y lo que sucedió es que yo en cuanto sentí esa tensión, de hecho, o sea, el lado positivo de esto fue que como a mí me sirvió para poder asumir mi identidad marica Sí. en ese momento, poder decir, bueno, y lo hablé con ella, y le dije, che, todo bien, pero me están diciendo que soy una semilla podrida, Sí. y yo soy puto, ¿viste? O sea, y en ese sentido fue como, cuando dije a ella era la que hablaba más con ellos, la que se estaba metiendo un poco más, y yo como que tuve un momento así como de quiebre que dije, bueno, basta, después de 2 o 3 retiros espirituales, y me alejé, y no fui a verlos más, y ella, que cada tanto tenía diálogo, le empezaron a preguntar por mí, por qué no iba más, y qué sé yo, pero por suerte no tuvieron una insistencia en ese sentido, porque yo también directamente corté, o sea, muy, muy bruscamente ese vínculo con esa organización, ¿no? Y después me fui enterando de un montón de otras cosas que, por ejemplo, en Perú ha pasado hace relativamente 3 o 4 años, que Pablo Iglesias, estuve ahí Pablo Iglesias de Podemos de España, Sí, sí. siguiendo un tema de una piba que desapareció, una piba de 17 años en Colombia que desapareció porque se fue cooptada por una piba española, por eso Pablo Iglesias, Ajá. que fue cooptada por por una rama de esta... De la tuya. De esta, sí. Por un tipo de... ¿Qué de nombre 35 años. tiene tu organización coercitiva? Escuela, en realidad es Asociación Cultural Gnóstica de Estudios Científicos y Filosóficos. Es la Gnosis, se conoce como la Gnosis. Ajá. Bueno, y además tiene un nombre casi científico, te diría, como muy confiable. Claro. Gnosis es la Escuela de Antropología Gnóstica. Claro. De Las la Gnosis sectas porque no se llaman supuestamente- secta de tal y tal y tal. No. No. Y por eso te digo, yo llegué porque era un curso de filosofía Sí, claro. y autoconocimiento. O sea, no, como que en ese sentido son ingeniosos y sé que están en toda América Latina y en España tienen mucha fuerza. Y como dato así de color, yo soy realizador de cine de animación e historietista, y hace unos años, ya después de mucho tiempo de haber atravesado esa experiencia, hice una historieta en la cual de alguna manera ficcionalizaba un poco mi experiencia en torno a eso. Sí. Con todo el mambo el mambo de la sexualidad que tienen, y la publiqué en una antología junto con otros autores. Ah, qué bien. ¿Dónde la podemos ver? Se los puedo hacer llegar. Dale. ¿Lo mandás, Pero porfa? lo falopa de esto es que cuando fuimos a presentar el libro a una comiquería acá en Almagro, salgo de la presentación del libro, nos estábamos tomando un vino, Sí. y veo que en la casa pegada al lado de la librería había una sucursal de la Gnosis. No te puedo creer. Al lado de donde estaba haciendo la presentación del libro, donde había hecho mi experiencia catártica. Sí. Ahí, y vi gente que salía de una reunión de los gnósticos, justo cuando estábamos nosotros afuera tomándonos un vino después de la presentación del libro, y yo miré a esa gente a los ojos y estaban muertos por dentro. Sí. Y eso fue como muy impresionante para mí, porque fue como verme a mí en ese momento, y también ver toda esa transición y todo ese proceso, ¿no? Bueno, Pero qué bueno, alegría que saliste. Sí, y lo que me parece que de eso es, bueno, desde mi lado positivo, de decir, bueno, a mí me sirvió para salir del closet en ese sentido, fue como para asumirme, pero también me parece que es importante que estas sectas o estas organizaciones coercitivas operan mucho sobre la sexualidad también, y sobre formas de normar la sexualidad, y justamente para manejar los cuerpos, ¿no? Y me parece que en ese sentido no es menor tener presente esto que decía de que, bueno, uno llega siempre a esos lugares vulnerables. O sea, ese tema de la vulnerabilidad, que es que te agarren. Por eso lo que decía Pablo, que me parecía que era fundamental, que tiene que ver con que le puede pasar a cualquiera, porque todos podemos ser vulnerables en momentos de nuestras vidas. Y de repente aparece esto, en mi caso fue con el tema de mi putez y de la historia de mi familia, pero pueden ser un montón de otras circunstancias que te hagan llegar en un estado de vulnerabilidad a esa situación, y que entres, porque es esto, te dan una verdad, te dan un camino y te dan una solución. Patricio, te mandamos un beso enorme. Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por dejarme compartir la historia. Y bueno, nada,
otro closet del cual se sale en este sentido, porque para mí nunca lo había hablado así públicamente, así que les agradezco por el espacio. Y bueno, abrazo enorme a todos. Abrazo enorme, están llegando un montón de mensajes, mandándote también mucho amor, Patricio. Y igual hubiese salido del closet de otro modo, no hacía falta, la verdad, pasar por la secta. Ay, qué al pedo, pero Sí, bueno. te salías del closet de otro modo. Te mandamos un abrazo. Besote, chao. Bueno, era Patricio, oyente de Segurola, contando su propia experiencia dentro de una secta. Súper interesante todo lo que nos contaba. Es increíble Tremendo. la cantidad de mensajes que hay de personas que están escuchando en este momento que pasaron por exactamente la misma situación, por situaciones peores o que sus familiares están en esa, Tremendo. Tengo algunos acá. Cientos de A mensajes. ver, leamos algunos que estén buenos. Dice, estuve en el arte de vivir por poco tiempo. Lo peligroso de este lugar es que utilizan conocimientos reales de cultura hindú y los mezclan con prácticas que no tienen sentido. ¿Crees que decidís? Total, bueno, un poco lo que decía recién Patricio, que su curso de filosofía tenía budismo, tenía cristianismo, tenía un poquito de cada, y bueno, una explosión al final, un cóctel explosivo. ¿Qué más? Gnosis, mucha gente está hablando de Gnosis, está en Villa Crespo. Hay un local... Sam dice, el Centro Aztlán de Astrología. Bueno, hay mucha gente que nos está como... En Rivadavia. Sí, botoneando algunas. Mira, acá una- Patricio dice, La ropita de la secta de los Simpsons. claro, acá dicen, hola, comparto todo lo que dice Patricio. Mi vieja hace más de 20 años que está metida en la gnosis y a la fría nos arruinó, a mi hermana y a mí. Dice, mira, qué garrón. Acá alguien dice... A ver, pará. Estuve unos días en el curso de Agnosis, me fui después de haber escuchado que había sentimientos malos. Estaban a favor de reprimir esos sentimientos. Cuando faltaba, me mandaban mensajes. Bueno, a ver... Me muero. En un momento de mi adolescencia quise ir a Gnosis, pero no fui. Después se me volvió a presentar la oportunidad y tampoco fui, por suerte. Más tarde, viéndolo de lejos, me parecía algo raro, pero jamás imaginé esto. Era una secta. Qué importante escuchar el testimonio de Patricio para tener los ojos abiertos porque están en todos lados. Gnosis está en Viedma y Patagones también. A ver, toda mi familia, abuelos y tíos, son testigos de Jehová. Nunca lo vi como una secta, pero sí una religión de mierda. Mi primo salió del closet como gay y lo echaron de la casa. Uf. Bulnes 650, espacio Gnosis al lado de la librería Moebius. Debe ser la que estaba diciendo Patricio justamente, ¿no? Claro. Bueno, acá una oyenta dice que ella hace coaching ontológico y que Silvia dice, soy coach ontológico y feminista, hay un gran malentendido con el coaching, es una herramienta que la pueden utilizar para bien o para mal, eso es lo que dice alguien, pero bueno, también hay mensajes en otro sentido respecto del coaching ontológico. Acá Incrédula Asombrada dice, no, me reinvitaron a esa secta esta cuarentena, caí obvio, me resumé a un grupo y nos comparten unos videos todas las semanas. Bueno, en cuarentena debe estar más difícil captar gente, porque no es lo mismo que te estén mandando un video que la cuestión presencial, ¿no? Bueno, igual de todo, lo que estuvimos leyendo el otro día es que parece que acá en casa, que en cuarentena hay un récord de denuncias por grooming, por ejemplo, Ah, mirá, por la dinámica de la gente Claro. cerrada con internet, ¿no? claro. Erika dice, la secta de la llave mariana dirigida por Juan Marek hizo que muchas familias se vayan de Salta a diferentes provincias porque se venía el fin del mundo. Le tenían que dar 50.000 pesos por persona. Mierda, está en San Martín de los Andes. Me hice un cursito gratis, pero no lo terminé. Raro, jajaja, dice Mayra. Bueno, mirá. No, claro, pero la verdad que yo creo que son cosas que se te agarran vulnerables por ahí. Es más, por ahí hay gente que pasó y no notó mucha cosa, nada raro y se fue, pues le aburrió. Claro, lo que Pero pasa por es ahí que se te agarran empieza, vulnerables, y empieza como un cursito, pero si vas entrándote, como contaba Patricio, terminás más o sea, Claro, por ahí cuenta cosas que me parecen ridículas, pero que si vas de a poco, digo, por ahí tienen sentido. Evidentemente para mucha gente tienen sentido porque hay gente que está 20 años en estas organizaciones. bueno, mucha gente... Yo me acabo de dar cuenta, escuchando a Patricio, que casi Sí. entro a una acá. ¿En serio? En este, porque había unos cursos de filosofía que ofrecía en el subte de filosofía práctica. A mí me interesa mucho. Entré a la página y empecé a ver una cosa rara de, cambia toda tu vida. Y
y dije, no, bueno, me parece que es medio... Y escuchando lo que decía, el tipo de conocimiento que combinan, similitudes, así que bueno, me pasó una bala cerca. Te pasó cerca la bala y cambiate de Te internet. ves que estaba vulnerable también. Cambiate el wifi, tu wifi está vulnerable. Oyentita dice, mi prima estuvo en una que es peor, la tienen de esclava trabajando en un restaurante por su comida, que comparte con la comunidad, comillas, comillas, no me acuerdo el nombre. Uf, acá Agos dice, yo me metí en una secta que se llama Futurock, encima les pago. No, bueno, no, yo sabía que iba a llegar esta acusación tarde o temprano. ¿Sabes qué? Yo sabía que iba a llegar Hay esta varios acusación así, tarde o temprano. Hay Chao. un poquito de eso. ¿Sabes qué? Nos vamos, porque tienen un poco de razón, y Mirá, a mí no me te gusta. escondes, te escondes. Nos vamos a escuchar a la tanda nos vamos.